Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí está la respuesta del Señor Jesucristo. No toca a vosotros saber, ¿qué cosa? Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esto se lo dijo a quién, hermano? A sus apóstoles, a sus discípulos principales. ¿Qué quiere decir? No les toca a ustedes saber los tiempos. Podemos decir las fechas. Es lo mismo que dice allá Mateo capítulo 24, empero el día y ni la hora nadie sabe, sino mi Padre solo. Nadie. Y aquí otra vez el Señor les vuelve a decir a sus discípulos, a sus apóstoles, que fueron los que escribieron, hermano, los libros del Nuevo Testamento. No les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les toca saber. A ustedes no les ha sido revelado las fechas. Entonces, es absurdo que alguien se atreva a hablar de fechas para la segunda venida del Señor y del fin, cuando los mismos apóstoles, ni a ellos mismos, hermanos, les fue revelado. ¿Por qué habría alguien de tener una revelación mayor que Juan, mayor que Pablo, y hablar de una fecha para la venida del Señor Jesucristo? No toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Ni aún los ángeles saben. Por eso, hermano, Pablo dijo a los Gálatas: si aún un ángel del cielo viniere y os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Recordé que hay algunas profecías supuestamente dadas por ángeles. Por ahí apareció a José Smith, el ángel Moroni, hablando de profecía. Por ahí apareció otro supuesto ángel a Mahoma en aquella cueva donde él estuvo supuestamente en consagración, que le apareció el ángel revelándole, ¿verdad?, las revelaciones de la profecía. No, hermano, si aún un ángel del cielo viniere y os anunciare otra cosa de la que ha sido anunciada, es decir, de la que ya está escrita, sea anatema, sea maldito. Eso quiere decir anatema. Entonces no toca a vosotros, a ustedes apóstoles, ni aún a ustedes les toca saber los tiempos, las fechas que el Padre ha puesto en su sola potestad. Por eso es que Pablo dijo, pensando que le habría de tocar vivir en el último tiempo, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que hayan muerto. Porque él creía firmemente que le iba a tocar el último tiempo. Juan, hermano, también escribió diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Por qué? Porque él creía que le estaba tocando vivir el último tiempo. Y es que, de alguna manera, hermano, Dios quiere que su pueblo viva pensando, creyendo que estamos en el último tiempo. Aunque hoy nos está más cerca nuestra salvación que cuando creyó Pablo, que cuando creyó Juan, hermano. Y aunque no podemos hablar de fechas, sin embargo, hermano, las señales de los tiempos sí las podemos ver. Vamos a seguir viendo, hablando de los tiempos. Ya dijimos que tiempos es otra forma
de cómo aparece traducida en la Biblia dispensación o dispensaciones, ya que dispensación significa periodos de tiempo. Vamos entonces ahí a Lucas capítulo 21. Evangelio según Lucas capítulo 21. Versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá puro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Ahí está. Hasta que la dispensación, podemos decirlo también de esa manera, la dispensación de las gentes se cumpla. ¿Cuándo es la dispensación de las gentes, hermano? Cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere a todos aquellos que no son del pueblo de Israel. Hasta que se cumpla el tiempo o la dispensación para los gentiles. Esa dispensación es la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, hermano, es un don no merecido. La salvación la obtenemos por gracia. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Esta gracia, hermano, ha sido dada a todas las gentes, aún sin ser judíos, aún sin ser del pueblo de Israel. Hay un tiempo, hermano, para las gentes. Romanos capítulo 11 habla también de que ese tiempo para las gentes, el tiempo de la gracia, va a llegar a su fin. Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está. Luego, hermano, el endurecimiento a Israel se quitará. Pero ¿cuándo? Cuando el endurecimiento a Israel se quita, hermano, es que van a empezar a creer en Jesús como el Mesías, van a aceptarlo como su Mesías, como su Salvador. Entonces, hermano, empezarán a dar fruto. Recuerde lo que leímos allá en Mateo 24:32, cuando ya la higuera se enternece y sus hojas brotan. Sabed que el verano está cerca. Entonces, cuando Israel empiece a dar fruto, que su endurecimiento sea quitado, por otra parte, hermano, habrá terminado el tiempo para las gentes, es decir, para nosotros los gentiles. Pues el texto dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hay un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces, dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Ahí está, hermano, como está escrito.
Israel será salvo, claro, como está escrito. Recuerde, hermano, que esto no sucederá solamente por el hecho de ser judíos, no. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. El Evangelio es el único medio a través del cual los judíos y los gentiles pueden ser salvos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero ese tiempo, hermano, esa dispensación de la gracia también ha de llegar a su fin. Seguimos considerando, hermano, ahí en Hechos capítulo 3. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18. ¿Puede confirmar con un amén si ya lo tiene? Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán, ¿qué cosa? ¿Qué vendrán? Los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Habla de un tiempo, hermano, de una dispensación del refrigerio de la presencia del Señor. Sabemos, hermano, que en la dispensación, aún de la gracia, aquellos que reciban a Jesús en sus corazones podrán disfrutar de ese refrigerio, de ese descanso en la presencia del Señor. Pero aún más, cuando viene la dispensación del reino milenial, estaremos, hermano, con Cristo, juntamente con Él, como reyes con el Rey de Reyes, como señores con el Señor de Señores. Vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Sigue diciendo, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester, es necesario que el cielo tenga o que retenga, ¿hasta qué, hermano? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los tiempos, la dispensación o dispensaciones, pero hace referencia a una dispensación en que va a haber restauración de todas las cosas. Esa restauración de todas las cosas, hermano, se va a llevar a cabo en la dispensación del reino milenial. El Señor va a restaurar todas las cosas porque Él mismo es el que va a reinar en este mundo. Él restaurará la paz en este mundo. La restauración de todas las cosas, esa es una dispensación también. Por eso dice los tiempos. La dispensación de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Y cuando sea esa restauración de todas las cosas, se cumplirá lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 1. Vamos a Isaías 32, versículo 1. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 y 2. He aquí que en justicia reinará un rey. Habla como una profecía en tiempo futuro, porque se refiere a la dispensación del reino milenial. He aquí que en justicia reinará un rey. Y príncipes, ¿quién es ese rey principal, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Y príncipes, es decir, sus discípulos, sus apóstoles, su iglesia, príncipes presidirán en juicio.
Dice allá, primera los Corintios capítulo 6, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y lo dice con una pregunta retórica. Príncipes presidirán en juicio y será aquel varón, es decir, ese rey, como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y en esa restauración dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. La restauración, hermano, sucederá, la restauración de todas las cosas, precisamente sucederá en la dispensación del reino milenial. Vamos a ver esa escritura que cité en primera a los Corintios capítulo 6, primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 2. Dos y 3, amén. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es una pregunta retórica que es más bien para afirmar. Los santos, la iglesia, han de juzgar al mundo. ¿En qué tiempo los santos han de juzgar al mundo, hermano? Precisamente durante el reino milenial, en la dispensación del reino milenial. Los santos en ese tiempo han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo o de este siglo? Hemos de juzgar al mundo cuando en ese tiempo del reino milenial, en la dispensación del reino milenial. Volviendo a Isaías 2, libro del profeta Isaías capítulo 2, dice el versículo 2 también. Estamos viendo, hermanos, los tiempos, que es un equivalente a dispensaciones. Lo tenemos. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, es decir, en el último tiempo, en la última dispensación, ¿qué va a suceder? Una restauración, como leímos allá en Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte. Recuerde que la palabra monte es un simbolismo de un reino. Es decir, será confirmado el reino de la casa del Señor por cabeza de los montes o por cabeza de los reinos, y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte, es decir, al reino del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ahí está, en la restauración de todas las cosas. Esto sucederá en el reino milenial. Vendrán muchos pueblos y dirán, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Miqueas capítulo 4, vamos a Miqueas capítulo 4. Miqueas está enseguida de Jonás. Miqueas capítulo 4, antes de Nahum, versículo 1.
Gloria a Dios. Dice también en el nombre del Señor Jesús el versículo 1. Y acontecerá en los ¿postreros qué? En los postreros tiempos, que el monte de la casa del Señor será constituido por cabeza de montes. ¿Qué dijimos que es montes en la Biblia, hermano? Reinos. Un reino. Entonces ahí está. Acontecerá en los postreros tiempos. Es decir, ¿qué es postreros? La última o lo último. En los postreros tiempos. ¿Cuál es la última dispensación, hermano? El reino milenial. En ese reino milenial se cumplirá lo que aquí dice, que el monte, el reino de la casa del Señor, será constituido por cabeza de montes o de reinos, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte o al reino del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Esto es tanto como la versión de Miqueas, hermano, hablando lo mismo que Isaías profetizó. Esto sucede en el reino, en la dispensación del reino milenial, en el cual será la restauración de todas las cosas, la restauración de su reino. Habacuc, capítulo 3. Está después de Miqueas, está Nahum y luego Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Oración de Habacuc, profeta, sobre Sigionot. Oh Señor, oído he tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de ¿qué? De los tiempos. Otra vez, una palabra que se usa para hablar de dispensaciones. En medio de los tiempos, aviva tu obra. Hermanos, si no fuera porque el corazón de Noé y de su familia respondió al llamado de Dios, hubiera fenecido, se hubiera exterminado la humanidad en aquel diluvio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si no fuera, hermano, porque siempre ha habido un remanente que ha obedecido a Dios, ya la humanidad hubiera sido exterminada. Por eso el texto dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aunque ha habido destrucción y juicio de parte de Dios por la causa de la desobediencia, por eso, hermano, a quienes reciben el llamado de Dios, esta oración dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en esta dispensación de la gracia que nos tocó vivir, hermano, la iglesia del Señor que ha sido llamada también, así como fue llamado Noé y su familia para sobrevivir a un caos, a un acabose. Así la iglesia, hermano, también será conocida en medio de los tiempos como una lámpara que se prende y se pone en un lugar alto para que sea visible, para que sea alumbre a todos los que están en casa. En medio de los tiempos, esa tu obra. ¿Cuál es la obra de Dios hoy en día? La iglesia. Es la iglesia los que Dios ha transformado. Es la iglesia los que Dios ha hecho conforme a su imagen. Esa es la obra de Dios, hermano. Aviva tu obra. Podemos decir tu iglesia. Aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Hazla conocer. Que tu iglesia sea conocida como una iglesia que proclama la verdad. Hazla conocer en la ira. Acuérdate de tu misericordia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 12.
Ahí vemos una escritura que me llamó la atención, hermano, muy importante. Mire, Ezequiel 12, versículo 21, al final. ¿Lo tenemos? Y fue a mí palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, diciendo: prolongarse han los días y perecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este dicho en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y la palabra de toda visión. Porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo el Señor hablaré. ¿Y qué dice, hermano? Se cumplirá la palabra que yo hablaré, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabras y cumpliréla, dice el Señor Dios. Y fue a mí palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para muchos días y para lejanos tiempos. Profetiza este. O sea que es para algo que no va a suceder pronto. Versículo 28, diles por tanto, así ha dicho el Señor Dios, no se dilatarán más todas mis palabras, se cumplirá la palabra que yo hablaré, dice el Señor Dios. Se cumplirá. Esto me recuerda, hermano, lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, que habría burladores diciendo: a ver, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Dónde está la promesa de su venida? Si desde el día que los padres hablaron todas las cosas permanecen igual. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 también. ¿Lo tenemos, hermanos? Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días, eso de postrimeros quiere decir los últimos días, estamos sin duda viviendo en esos últimos días. ¿Qué va a pasar en esos últimos días? En las últimas dispensaciones, hermano. Vendrán burladores. ¿Qué tipo de burla? Andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay ese tipo de burladores hoy en día, hermano. Sí, a ver, ¿dónde está? Que Cristo viene, que el fin, pues desde que yo nací, desde que era un niño, andan con ese cuento y nada pasa. Estos se van a un extremo, hermano. Hay quienes se van a un extremo de hablar de profecías falsas y creer en profecías falsas que a través de los últimos tiempos no se han cumplido. Pero estos son totalmente escépticos, incrédulos, y dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Como diciendo: no es cierto. ¿Desde cuándo dicen eso? Y lo dicen en tono de burla. Versículo 5 dice: cierto, ellos, es decir, los que se burlan, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, una cosa, que un día delante del Señor es como ¿cuánto, hermano? Como 1000 años, y 1000 años como un día.
El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, es decir, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Mas, oh amados, no ignoréis esto, una cosa, que 1000 años para el Señor son como un día y un día son como 1000 años. No ignoremos, hermano. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo sin duda en los últimos días. Nuestros tiempos, hermanos, son diferentes a los de Dios. Mire, así lo dice Job capítulo 10. Job capítulo 10 nos dice que ciertamente lo que para nosotros son 1000 años, para el Señor son como un día. Es diferente. Y eso, hermano, por decir un tiempo de manera figurada, porque en realidad Dios no está sujeto al tiempo. Job 10, hermano, ¿lo tenemos? Dice el versículo 5, ¿son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? Job dice esto, hermano, y esto se lo dice a Dios, cuando dice en el versículo 2, ¿diré a quién? Diré a Dios. Y esto es lo que le dice a Dios, son tus días, en el versículo 5, son tus días como los días del hombre y tus años como los tiempos humanos. Por supuesto que no, hermano, porque para el Señor 1000 años son como un día, y un día para el Señor son como 1000 años. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos allí, hermanos, a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1. Empero acerca de qué? De los tiempos. ¿De qué estamos hablando en este tema, hermano? Los tiempos, las señales de los tiempos. Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Y cuando se refiere que viene como un ladrón de noche, no se refiere, hermano, a escondidas, porque la Biblia dice que todo ojo le verá, sino que se refiere al factor sorpresa. Así como un ladrón viene sin avisar de manera sorpresiva, de esa manera el Señor viene. Versículo 3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Cuando haya todavía conflicto, hermano, guerra en Medio Oriente, es parte, hermano, de lo que ha habido durante la historia de Israel. Pero cuando oiga usted que ya hay paz y seguridad, ahí sí, hermano, preocúpese porque vendrá destrucción. Vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Habla de ese día, hermano, como en el tiempo profético, no un día de 24 horas. No estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos ¿de qué, hermano? Del día, ¿verdad que no se refiere a un día de 24 horas? No, mas nosotros que somos del día estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Acerca de los tiempos, es necesario que entendamos, hermano. Mire, es lo que dice aquí esta escritura de Efesios 5. Efesios 5, versículo 15. Vamos a leer también el 14. Dice en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Verdad que allá leímos en Tesalonicenses 5 que nosotros somos de día y no de la noche? Entonces, despiértate tú que duermes, porque si duermes es que estás en la noche, en las tinieblas, en la oscuridad. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo, o dice la versión 60, aprovechando. ¿Qué debemos de aprovechar, hermano? El tiempo, porque los días, ¿cómo son los días? Malos. Esto nos mueve a reflexión, ¿verdad? Lo de buenos días. Bueno, pues la Biblia dice que no son tan buenos. Los días son malos. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Claro que no se refiere al nuevo amanecer, a la luz del día. Eso es bueno porque Dios nos lo concede, hermano. Sino que se refiere, hermano, a los días que se están viviendo en pecado, en maldad. Los días son malos y nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo que nos toca vivir. Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Amén. Gloria a Dios. Eso de ser llenos del espíritu, hermano, es tanto como tener nuestras lámparas con aceite encendidas. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4. Las señales de los tiempos, hermano. Mira ahí unas señales evidentes de estos tiempos que estamos viviendo. 1 Timoteo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros, ¿qué? Tiempos. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. Hay por ahí una ley canónica que le llaman la ley del celibato. Bueno, pues Pablo por el Espíritu Santo habló de esa prohibición, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió. Hay quienes, hermanos, se creen más santos por llevar cierta dieta, la dieta kosher. No, hermano, dice, ya Pablo lo profetizó, que habría quienes prohibirían casarse, mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Apostasía. ¿Qué es apostasía, hermano?
apartarse de Dios, alejarse de Dios. Eso es apostasía que será y es evidente, hermano, en los últimos tiempos. La gente alejada de Dios. Vea usted, hermano, un evento donde va a haber vino, donde va a haber música, donde va a haber cosas de este mundo y hay fila para poder entrar. Pero vea usted un lugar donde se predica el mensaje de la palabra de Dios, pocos son los que vienen. Así está escrito, pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha, porque os digo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van o los que entran por ella. Vamos ahí, hermano, a la segunda Timoteo, capítulo 3, hablando de los últimos tiempos. Vamos a ver que son tiempos peligrosos, señales, hermano, que encontramos en estos tiempos. Segunda Timoteo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice ahí la escritura, esto también sepas, también hay que saber esto, hermano, que en los postreros días, en los últimos días, seguramente, hermano, también en la última o últimas dispensaciones, en los últimos días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Que habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy en día las redes sociales son inundadas por mensajes que dicen, tú, a ti que no te importe nadie, tú ámate a ti mismo. Mientras que tú estés bien, no importa que la esposa no esté bien, no importa que el esposo o que los hijos, ¿verdad?, no estén bien. Tú ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Otra palabra que para desleales es implacables. Aborrecedores de lo bueno, no les gusta lo bueno, no les gusta la palabra de Dios, no les gusta la alabanza a Dios. Sigue diciendo la lista. ¿Cuáles son estas señales que encontramos en la gente hoy en día, hermano? Traidores, arrebatados. ¿Sabe qué es una persona arrebatada? Que actúa sin pensar, sin admitir corrección. Es arrebatado o arrebatada para hacer las cosas. Arrebatados, hinchados. La versión 60 dice infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. Pero eso sí, dice el versículo 5, teniendo una apariencia de ¿qué? De piedad. Todos somos hijos de Dios. Yo creo en Dios, hermano. Yo soy también cristiano igual que usted. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A estos evita. A estas señales que estamos viendo en estos últimos tiempos en una generación maligna y perversa. Mateo 24, hermano, nos sigue hablando de las señales que vemos en estos tiempos. Mateo 24. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí desde el versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí su palabra. ¿Qué se oye, hermano? Guerras,
guerras en Ucrania, guerras en el Medio Oriente, guerras allá, guerras más allá, guerras. Oiréis guerras y rumores de guerras. ¿Qué es lo que se oye hoy en día, hermanos? Rumores de una tercera guerra mundial. ¿Verdad que sí se oyen muchos rumores? Ya entre Rusia y Estados Unidos han entrado en conflicto, ya están, debido a que Ucrania ha usado misiles estadounidenses contra Rusia, se viene una tercera guerra mundial. Oiréis guerras y rumores de guerras, pero luego dice, mirad que no os turbéis, pueblo de Dios, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, aún un reino contra su propio reino. Y habrá pestilencias. Oiga, hace no mucho tuvimos la pestilencia del llamado COVID-19. En realidad, hermano, muchos mueren por el temor, entran en depresión, entran, hermano, en una profunda depresión y llegan a morir por otras causas que no es propiamente la pandemia. Habrá pestilencias y hambre, sí, en el mundo, hermano, hay hambre, 2/3 partes de la humanidad sufre de hambre, y terremotos, que hay por todos los lugares, hermano. Terremotos. Hoy más que nunca hay terremotos, hermano, por todos los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado, ¿qué se ha multiplicado, hermano? Hay un corazón resfriado en la humanidad. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Pero en medio de todo esto, dice el versículo 13, mas el que perseverara hasta el fin, éste será salvo. Otra señal, versículo 14, será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Y cómo, hermano? Por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por testimonio se predicará. Es decir, con la vida, hermano. Con la vida se predicará por testimonio. Se predicará el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Señales de los últimos tiempos. Eso es lo que preguntaron sus discípulos, hermano, en el versículo 3. Cuando dice, sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué más? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor, aunque no da fechas, pero da señales acerca de la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida y del fin del mundo. Aunque no tenemos fechas, hermano, pero sí tenemos señales, las señales de los últimos tiempos.